Perfecto. Tanto, Muy bien, no, vamos hay ahí. que, hay que premiar a la puntualidad siempre. O sea, que vamos a por ello. Más uno. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a João, Germán, Emilio, Ana Sort. Estamos esta tarde pues con un webinar bastante interesante que trata de la transformación digital y sobre todo alinear mentalidades, ¿no? Alinear digital, alinear humano. ¿Vale? Estamos en un momento de transformación digital que, bueno, increíble, ¿no? Muchísimas cosas estão passando e são outros desafios, não? O fator humano é esse fator fundamental e desde aqui, pois, estamos com o Foundry, João Carvalho, que com su tecnologia, pues trabaja mucho el factor humano en ambientes tecnológicos, en empresas a veces tradicionales, en empresas más punteras un poco, ¿no? Bueno, presentaré un poco quiénes son nuestros ponentes de hoy, los panelistas. Tenemos aquí a Ana Sort. Ana Sort es una pionera experta en gamificación para el cambio de comportamiento, especialmente en la salud digital, ¿vale? Ana es una enfermera e também possui um Master em Sistemas Cognitivos e Meios Interativos. E é cofundadora de 2 empresas no âmbito da saúde digital. Vale? Hoy Ana está aqui para apresentar também sua empresa Play Benefit. Temos também a Emilio Marques. Emilio é o fundador do Clube de Debate La Latina Valley. Emilio é um pioneiro em internet na Espanha, é um business angel, foi um dos top influencers por Forbes em 2020 e 2021. Muchas gracias, Emilio, por venir hoy. Y tenemos a Germán Cuenca. Germán, por otro lado, nos trae la visión de recursos humanos. Germán es un diplomado en relaciones laborales, ha trabajado en muchas ciudades españolas, europeas, trabajando en departamentos de recursos humanos, hasta que fundó Éticos 3.0, una empresa que funciona a partir de valores en el tema de la gestión de talento. También es profesor y ponente asociado en EADA. Y tenemos por fin a João Carvalho, es el ingeniero aquí del grupo, es fundador de Foundry. Es una empresa de Portugal, pionera también en llevar la gamificación y el engagement a empresas para trabajar la gestión del talento, pero sobre todo el engagement entre personas, ¿no? Y ahora con un rol muy importante en temas de transformación digital en las empresas. Bueno, muy buenas tardes. ¿Quién quiere empezar aquí, João? ¿Empiezas tú? I can start, so I will speak in English. Hope you understand me well. So I'm here to share our experience in digital transformation projects in the last several years in some medium to and large companies. So we have things that went very well and others that we needed to go back and do differently. And that's the things are. So the big challenge that we have seen in the companies we work with in digital transformation areas normally is the huge speed gap between digital and human regarding change processes. So while technology can be updated rapidly, okay, so humans adapt at more gradual pace, so it's much slower, and that's normally our big challenges is how to turn how to change human mindsets and to make people understand different things, because many people have different backgrounds, very different skills. And as you imagine, in a medium to large companies, it's very difficult to align, to communicate correctly, to make people engage at the same time. So, and that's why G-Foundry can make a huge difference, because G-Foundry is a digital platform. Of course, we need our partners like Germán. So we are not the HR consultant or the HR, we don't have that expertise in HR. We invite always a partner
to make that type of things. We aim to help companies to achieve their main challenges, help differentiating and segment and different approaches, because different people need different approaches. And that's why we are going to talk in a few slides later how we can do that. I will share our experience. Sí. Okay. Ok, solo una cosita que me olvidé de decir al principio, no os asustéis, empezamos con inglés, con João, porque João es muy tímido con el español y no se atreve mucho, pero entiende, ¿vale? Y si tenéis dudas, preguntas, pues podéis poner en el chat. La sesión será muy participativa, ¿vale? Iremos pasando los slides, los invitados pues pueden comentar y podéis preguntar, ¿vale? Podéis poner las preguntas aquí en el chat, ¿no? Iremos viendo por aquí y voy poniendo esas preguntas. Cualquier cosa, pues es solo levantar la mano, ¿no? Y aquí estamos, ¿vale? Bueno, João, hemos entendido que estáis realmente muy en el tema, ¿no? De alinear esas velocidades, ¿no? Entre digital y humano. Pues, speeds, exacto, las diferentes speeds. Para los 3 retos actuales de la transformación digital, aquí tenemos la brecha, ¿no? El gap, la reconversión profesional, digamos, la gestión del cambio cultural y ciberseguridad. ¿Qué queréis comentar sobre eso? Okay, pues, sorry, yeah. Sí, por ir empezando, sí. Acerca de la brecha entre hombre y tecnología, deberíamos de tener muy en cuenta que sobre una velocidad bastante alta de necesidad de adaptarse, tanto humanos como la tecnología, y el humano estar por detrás, hay que tener en cuenta que el ritmo de constante evolución y avance de la tecnología se está acelerando. Con lo cual, si este era un punto ya complejo, el de esa brecha entre la capacidad del humano de adaptarse y cómo se evoluciona la tecnología, hay que tener en cuenta que ese ritmo va a ir todavía en mayor aceleración y el gap, la diferencia entre las dos velocidades, va a ser muchísimo mayor a partir de este momento de una manera totalmente acelerada. Sí. ¿Compartís, Germán, Ana, João? Ana, adelante, por favor. Bueno, aquí tenemos más retos, ¿no? No son los únicos. Tenemos, aparte de eso, hemos pensado, ¿no? Entramos en cuestiones tal vez de infraestructuras, ¿no? Bueno, eso tal vez sea lo más fácil, ¿no? Entre comillas, la infraestructura, la experiencia del usuario, o simplemente la resistencia al cambio, ¿no? Y el compromiso, el commitment de los dirigentes, del upper management, ¿no? ¿Cómo funciona eso? En nuestro caso, en salud, perdón, es que sí. me has pasado la palabra antes. En nuestro caso, en salud, claro, pensad que ya es un mundo donde por mucha parte la infraestructura siempre falta un poquito. Siempre cuando hacemos deploys en salud de algún sistema, siempre tenemos que tener muy en cuenta qué infraestructura tienen y qué se puede llegar a hacer, porque muchas veces pues, el sistema, por ejemplo, de internet, wifi, etcétera, pues tampoco no está súper on point para hacer ciertas cosas. Entonces son cosas que se tienen que tener en cuenta, al menos desde luego en el sector salud. Por la resistencia al cambio siempre la encontraremos, pero yo creo que está bastante, al menos por nuestra experiencia, que depende de en qué grupo nos estemos centrando. Si estamos centrando a jóvenes muy jóvenes, estamos centrando pues, más en millennials o Gen Z o boomers, tendremos que adaptar un poco esta tecnología que queremos hacer, y para nosotros lo que trabajamos muy mucho, y sé que Joao también le da mucha importancia, es el tema del onboarding, cómo entra esa persona en este sistema y qué se le va dando poco a poco para que en este sistema no se encuentre súper perdido al principio, que hay mucha información, o que se encuentre que no hay nada nuevo y pues se aburre, ¿no? Y se va. Sí, Germán, con el tema, bueno, como estáis tanto en recursos humanos, estáis ayudando a empresas, ¿no? Que quieren ser gestionadas desde el punto de vista de los valores, ¿no? De valores éticos, todo, ¿no? Muy que ver con los tiempos que estamos viviendo.
que está passando no tema de talento? Como conseguir fazer o upskilling? Como conseguir melhorar essas capacidades? Como, sabes, como reducir essa resistência também? Es una pregunta compleja, pero voy a intentar ser súper conciso, ¿no? Yo os diría, ¿no? En base a la brecha, ¿no? Que es cierto que existe una brecha a lo mejor de skills, ¿no? Pero antes de ello sí que me gustaría pues que entender que muchas organizaciones, por ejemplo, introducen tecnología por introducir tecnología, ¿no? Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, es decir, cuando introduces tecnología no como una herramienta, sino como un concepto, ahí hay algo que no, ¿sabes? Que no estamos o midiendo bien o entendiendo bien. Por eso es importante introducir la tecnología adecuada con la cultura organizativa que tienes, ¿no? Y me explico, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes una cultura que está trabajando en Excel, ¿no? Y de repente le introduces pues un sistema súper complejo, ¿no? Para hacer una performance review, pues va a ser complicado, ¿no? El hecho de que estas personas se adapten a ese sistema. ¿Por qué? Porque el mindset viene determinado de una manera, ¿no? ¿Qué es importante en todo este proceso? Yo creo que es el acompañamiento, ¿no? O sea, es decir, las herramientas pueden ser buenas, pero si no hay un acompañamiento ideal a entender esas resistencias que van a surgir en cualquier implementación de cualquier cosa, ¿no? Yo hace años me acuerdo cuando se implementaban los ERPs, los famosos ERPs, ¿no? Y cuando los implementabas globalmente, la gente se ponía histérica, ¿no? Era como tenían muchos nervios, ¿no? ¿Por qué? Porque nos cuesta hacer ese cambio, ¿no? Entonces es importante que el acompañamiento sea pacificado, ¿no? Entender que no vamos a llegar a ese reto de hoy para mañana, no vamos a llegar a ese reto en 2 días, no vamos a llegar a ese punto, ¿no? Y yo os diría que también hay mucha organización tecnológica que no se basa mucho en competencias de liderazgo, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Medimos todo, resultamos todo, vamos a KPIs muy específicos, pero no acompañamos en ese punto, ¿no? Entonces, tiene que haber una convergencia entre la introducción tecnológica de la transformación digital y la capacidad que tiene de aprendizaje cada uno de nosotros, ¿no? Yo recuerdo un estudio muy potente el año pasado que salió sobre la brecha que existía entre la tecnología que ya existe, la tecnología que es capaz de asumir una empresa y la tecnología que es capaz de asumir la administración pública, y las brechas eran enormes, ¿no? Entonces, o hacemos algo en ese punto o realmente podemos seguir generando tecnología por tecnología, pero la gente no la va a asumir, ¿no? Yo creo que esa es un poco la clave, ¿no? El ir acompañando poco a poco, el entender que esa tecnología te va a ayudar, que esa tecnología te va a ayudar a medir, ¿no? Y que esa tecnología te va a ayudar a un beneficio, ¿no? No meter tecnología por tecnología, que creo que es algo de nuestra época que introducimos muchas veces y que no tiene demasiado sentido. Vale. Tenemos uma pergunta. Temos alguém que quer falar. Jorge Gomes. Okay. Pongo aqui. Georgie, you can talk right now. You Puedes need to falar? activate your micro. Sorry. Okay. Puedes? I think so. Right now, I think Sí. Georgie can talk. Jorge, sim ou não? Ui, a lo mejor hay algo aquí en Zoom que no. No se me oye. Ah, sí, sí, sí. Sí, tienes que solicitar activar el micro, que ya verás que... Yeah, I have enabled the micro. ¿Ok? Okay, so Ahora, I think you can talk right now, Georgie. ok. ¿Quieres poner la pregunta en el chat? O sea, a lo mejor vamos por ahí. Yes. No, Ah, no, sí, sí, sí. Ah. Era para Germán. Vale, ok, Bueno, tira, okay. shoot. lo que necesites, Jorge. Okay. A ver aquí. Mándanos un podcast si quieres. Okay. Sí, Oh. ok. Trabajo con varias tecnologías de recursos humanos. Sí. ¿Cuál es para ti la próxima gran tecnología en ese sector? Es que si te digo, ¿sabes qué pasa? Que si te digo lo que pienso, no. No considero que haya una... O sea, no considero que haya una gran tecnología que lo vaya a cambiar todo. No creo que funcione de esta manera, ¿sí? Creo que nos nutrimos de diferentes momentos tecnológicos. Y os pongo un ejemplo muy fácil, ¿eh? Y fijaros cómo vamos por tendencias, ¿no? Todos hemos escuchado el metaverso, ¿a que sí? ¿A Sí. que sí?
A que hace un año todo el mundo, metaverso lo va a cambiar todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a tener oficinas virtuales, vamos a vivir en el metaverso, todo el proceso de selección se va a hacer en el metaverso, vamos a hacer assessments en el metaverso, a partir de ahí vamos a sacar diferentes insights, ¿no? Ahora tenemos la quimera de la IA, ¿no? La inteligencia artificial lo va a cambiar todo, etc, etc. No creo que vaya así. O sea, creo que nos nutrimos los seres humanos, que yo confío mucho en las personas, creo que las personas somos inteligentes, por mucho que no intentemos demostrar lo contrario como sociedad, ¿no? Pero creo que somos alguien, bueno, potente y con esperanza de inteligencia. Yo creo que cogeremos diferentes puntos, ¿no? O sea, es decir, cogeremos diferentes puntos. ¿Dónde está la base? En cómo podemos ayudar a raíz del dato conductualmente a modificar ciertas conductas, que yo creo que eso es complejo, ¿no? Es cómo modifica las personas las conductas en las organizaciones a través de muchísimas cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí está un poco el punto, ¿no? En que podamos medir, que podamos entender, que podamos verificar, que podamos alinear, que podamos entender a nivel de dato en qué estoy trabajando y cómo estoy contribuyendo al objetivo común, en qué estoy trabajando y cómo estoy contribuyendo al objetivo, ¿no? Entonces, dicho esto, no creo que exista ninguna tecnología hoy en día que lo vaya a cambiar todo. Creo que es un cúmulo de muchísimas tecnologías. Can I have some inputs on this Yes, question? of course. G-Foundry company, you know, so we are working to make one important thing just a few years until now. So we are working with data, and I think data will change, are changing right now everything, because we aim to make data into knowledge, making them and giving our clients a better way and an easy way to make better decisions, to predict things like who will be the next people or the next employee to leave my company in the next 30 days, you know. So these type of things using data and some pulse surveys and feedback, I think it will be crucial. So I think it's not a unique, like Herman was saying, it will not be a unique technology, but I think data is modifying and are changing everything, you know, data mining, machine learning, ChatGPT things. So I think we will go for these type of things, predictions. It's Ok, es una apuesta. Sí, el predictivo, perfecto. Predictivo is El the present predictivo. right now. Is the present. So Todos queremos saber un poco el futuro, ¿no? Ya lo que será. Vale. Bueno, vamos siguiendo. Elementos clave en la transformación digital. Aquí. Estamos de acuerdo. Estrategia, liderazgo, los procesos, talento y la tecnología. Yo pregunto, ¿hay algo más importante entre los 5? Si fueras a priorizar en un plan de transformación digital para una empresa, ¿cuál sería vuestra prioridad? What I have seen, just to give a quick answer, what we have seen in our clients is if you don't have the board and the senior managers aligned, you can do nothing. So then you can have middle management and even the base employees engaged and very excited by a new technology, by a new process, but you need to align the board. So the board top down. So it's my contribute for this topic. I don't know if all of you agree with me. So. Ana, you want to speak? I see. Yo sí tengo una experiencia que es como muy clavadita, ¿sabes? Sí, sí. Me acuerdo de una vez que era una plataforma de e-learning y querían poner, no era una plataforma de e-learning, era como un instituto de aprendizaje online, y querían poner una plataforma súper chula, donde había un montón de cosas, los tutores tenían acceso, los alumnos tenían acceso, todo el mundo así súper guay, y nos llamaron para ver si haciendo eso iba a funcionar. Hicimos un taller para entender un poquito el usuario, nos gusta mucho esto, con los alumnos y con los profesores y tal, y vimos que había una piedra enorme que no iba a dejar mover nada, que eran los profesores. No les gustaba nada de lo que estaban viendo y lo que iban a hacer. Y lo que vimos muy fácilmente es que nos iban a bloquear totalmente esta transformación, no iban a querer. Entonces tuvimos que adaptar
toda esa plataforma a un rollo que a ellos les fuera más familiar y más tal. Y entonces al final hicimos como una especie de interacciones que ellos pudieran usar como un poco siguiendo el rollo de un juego de cartas. ¿Por qué? Porque en ese caso el usuario que teníamos era muy familiar con los juegos de cartas, con lo cual era una dinámica que les era muy familiar. Y para ciertas cosas que requerían más interacción, que de otra manera hubiese sido como mucho más difícil que lo usaran, lo conseguimos que lo usasen en todas las clases, con lo cual a veces, ¿no? La gente que tienes dentro, como decía Joao, es súper importante que estén on board. Sí, sí, pues liderazgo, talento. Emilio, Germán, ¿alguna contribución aquí al general? Ya iremos más punto a punto, pero ¿queréis? Pues de los 5 puntos, todos obviamente tienen mucha importancia, pero para mí el que puede marcar la diferencia, muy relacionado con lo que comentaba Ana, es que el proceso, aparte de ser fácil, sencilla la migración, que sea pensando en el uso del que lo va a trabajar día a día, que le resulte lo más sencillo posible y que haya resultados. Si nos centramos en la parte de proceso, mejorando la eficiencia, mejorando los resultados, y comprobando con datos totalmente demostrables a todas las capas de la organización, desde la más alta hasta el que tiene que trabajar en el día a día en ese tipo de herramientas, que si se tienen resultados completamente claros, inmediatos y se puede conseguir resultados bastante a corto plazo, esa mejora de la eficiencia y demostrar resultados convence a los más irreductibles. Y en cambio, pues otros puntos son más commodity, porque por ejemplo una tecnología, como comentaba Germán, puede estar en moda, puede no estarlo, y la tecnología al fin y al cabo nos podemos adaptar o implementarla que en cada momento sea más adecuada. Pero el demostrar a todos los órdenes de organización que hay resultados en el corto plazo, para mí es una buena forma de poder acallar voces internas que hacen resistencia al cambio. Sí. Germán, Sí, aquí, sí. ¿quieres comentar aquí o más adelante? No, súper alineado con lo que comentáis todos y todas en este punto. O sea, es decir, yo creo que es Sí. importante, también un concepto que parece una tontería, pero es importante explicarlo, ¿no? Y sobre todo en organizaciones con una cierta dimensión, ¿no? Y es el propósito organizativo, ¿no? O sea, es decir, si tenemos un propósito organizativo y ese propósito organizativo está bien claro y la gente lo entiende y es capaz de vincularlo, luego generamos una estrategia, ¿no? Para conseguir esa estrategia, ¿qué hacemos? Pues tenemos un liderazgo, ¿no? Y en ese liderazgo, ¿qué intentamos hacer? Oye, pues en base a un proceso, ¿no? Y en base a las personas, ¿no? ¿Qué introducimos? La tecnología. Entonces, creo que es importante hacerle vincular a las personas con ese propósito organizativo, con ese para qué estamos aquí, que la tecnología acelera ese para qué, ¿no? Y si somos capaces de vincular eso, la gente entiende y adopta mejor la tecnología. Cuando no explicamos ese para qué, ¿no? Sino que la introducimos desde otra perspectiva de, es que el de al lado lo tiene, ¿no? Sí, que esto pasa, mucho. Es que el de al lado lo tiene, ¿no? El de la competencia lo tiene, ¿no? Me dice eso. Pero Sí. sí, Joao, dime. Germán, you are talking about when I think, in my opinion, the most important part of all of this is that the engagement strategy, and this includes you invest in your culture, employee alignment, a good narrative, communication design, gamification design. Why not? So you are talking about that. I think I understand almost everything we are saying in Spanish. It's talking about why we do this. Yes, you know, is yes. Why this is why the question. We are doing this. Yeah, of course. Yeah. And this is the question. Like we need to link this why with the strategy, with the leadership, Yes. with the process, with the talent, and with this technology is one tool to arrive this why. Is the purpose. I think in Spanish is propósito. Propósito, ¿no? correcto. Propósito. So, this is what we're talking about. Propósito, okay? Vale, pues aquí como primer criterio que pusimos, ¿no? La estrategia, ¿no? Una dirección estratégica convincente, ¿sabes? Compartida, ¿no? Entre todos. Salto un poquito al próximo, el tema de liderazgo aquí, ¿no? João comentava, ¿no? De cómo es importante que el top management esté alineado y que entienda que, pues, eso tiene que venir para abajo. Pero Ana puso talvez un otro punto, que, claro, el equipo, ¿no? Tiene que estar comprometido, ¿no? Tiene que verse en ese proceso también. Yes. Algo más que queréis comentar aquí. Después podemos enviar esa presentación a los que estén y tal, y está siendo grabado también. Pero,
que mais aqui podemos dizer, não, sobre o processo? Emilio, Germán. Yo sigo con lo mismo, ¿eh? Creo que, mira, os pongo ejemplos reales, ¿no? Sí. Que yo creo que cuando lo bajamos es más fácil, ¿no? Sí. Cuando bajamos a ejemplos reales no nos quedamos en... Nosotros ayudamos a compañías grandes, pequeñas, intermedias a hacer una transformación, ¿no? Entonces, normalmente entra la tecnología, ¿sí? Sí. Pero de repente empiezan a decir, vale, esta tecnología, ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos está? Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que no sé si conocéis, que es la curva J, ¿no? Esto es muy típico, ¿no? De consultor. La Sí. curva J, ¿qué es? Que Sí. llegará un momento que cuando introduces algo, tú vas a bajar porque estás aprendiendo, ¿no? Pero llegará un momento que subirás, ¿no? ¿Sí? Sí. La clave está en que ayudemos en esa bajada, expliquemos muy bien que eso nos está ayudando. ¿Por qué? Porque estamos generando competencia, porque estamos aprendiendo a utilizar esa herramienta. Y esos nervios, ¿no? En la transformación digital muchas veces nos pueden causar como mucha tensión, ¿no? Yo creo que es un poco la clave, ¿no? El acompañar en ese punto, ¿no? La mayoría de organizaciones, cuando empiezan a introducir ciertas tecnologías, al principio no ven que le ayuden, ¿entiendes? Y ese es el trabajo que hay que hacer, de decir, oye, esto va a hacer que vayas más rápido y cuidado, y no vas a perder tu puesto de trabajo. Que ahí hay mucho nerviosismo, mucho, uy, no, te va a hacer que aportes un valor humano a lo que tienes que aportar, pero que tareas repetitivas, como pueden ser en recursos humanos o en people, de estar mirando diferentes files en diferentes sitios y no tener un sistema de performance review, o no tener un sistema de, no sé, de variación salarial. Es lo que te va a aportar pues a la toma de decisiones, un poco lo que decía Joao, ¿no? A nivel de data, te va a ayudar a tomar decisiones más ágiles y más rápidas, ¿sí? Yo creo que es esa parte, ¿no? De no quedarnos cuando bajamos y decir la tecnología no sirve cuando estamos bajando. No, al revés, es acompañar a que realmente ese momento de subida nos ayude. Sí, de hecho bajas, pero subes con mucho más impulso, ¿no? Es la cosa. Ok, pasemos a una parte entonces, la estrategia de engagement, o que llamamos compromiso, ¿vale? El commitment, ¿no? El engagement. Vamos un poquito más aquí. Vamos a ver casos aqui. João, aqui hemos puesto como ejemplo, ¿no? La solución que tenemos a mano, que es de Foundry. Vais a ver ¿no? Algunos slides sobre eso, pero bueno, hay muchas formas de hacer eso. Eso es solo un ejemplo. So it's very good to give real examples with real technology like GFoundry to explain certain things that I think it's that can be very, very useful when we talk about giving different people with different skills and backgrounds, different journeys to make this that we are talking about. So digital transformation. So part 2 can maybe can need a different journey than Herman and then Anna, because they can have different backgrounds. So all our tools in our platforms have the ability and have the capacity to, we can segment content, we can segment even features, modules, you know, to adapt different digital approaches to different people, okay? In terms of in onboarding, for example, some companies we have when we work with have 5 or more than 5 onboarding journeys. Just it's incredible. Okay, so so sorry. No, solo antes de ir al próximo, quería preguntar pues a Ana Emilio Germán, en las empresas con las que habéis trabajado, especialmente, o las complejas, como son las de salud, o empresas medianas grandes, ¿cómo está cambiando esa personalización en la contratación, en el onboarding de los empleados? ¿Ves que hay ganas de cambiar eso? Aí podeis dizer algo sobre o tipo de empresa que está mais afim a hacer esses cambios ou não? É algo muito puntual ou muito random? ¿Qué es lo que veis? Emilio, adelante. No, que yo he hablado mucho, por favor, que no quiero acaparar. Adelante. Y lo que me estoy encontrando yo a nivel de cómo en la resistencia o el abrazar esa digitalización, esos cambios, depende mucho de si esa empresa tiene un ADN emprendedor de base
donde este tipo de nuevas tecnologías, nuevos procesos son abrazados y planteados de forma inmediata y bastante abierta de mente. Luego, una segunda categoría, después de Momento Startups con ADN Emprendedor, serían aquellas empresas que tienen un fuerte componente digital ya previo, donde ya están acostumbrados a un uso de diferentes tecnologías de una manera habitual, o que, por ejemplo, tienen medición absolutamente de todo y pueden saber perfectamente que si aplico determinada tecnología voy a tener determinado resultado en esta prueba, ampliemos a toda la empresa. Y luego ya en la cola vendrían pequeñas empresas donde la digitalización por sí misma trae mucho más condicionantes problemáticos como limitación de presupuesto, complicación de poder aplicar una formación a un personal que ya está muy saturado en nivel de tareas porque hay que hacer de todo. Entonces, a nivel de micropymes estarían en la cola, y los que más fácilmente abrazarían este tipo de cambios, primero serían las que tienen ADN emprendedor directamente, o empresas con un fuerte componente ya previo de digitalización, donde saben medir y que si aplican determinadas tecnologías en muy poco tiempo saben cuál es el resultado positivo o negativo y según ese análisis tomar medidas inmediatamente para ampliar medidas o para parar esa implementación. Ok, interesante, ok. Yo Bueno, Pato, rápidamente, o sí, sea, respondiendo como a la pregunta que hacías, ¿no? Yo creo que las organizaciones o muchas de las organizaciones que están trabajando en adaptar más los contenidos que tenían, y la tecnología les ayuda mucho a ello, ¿no? En el proceso de onboarding, ¿no? Que es un poco la pregunta que hacías, están empezando a entender que cada uno tiene su ritmo de aprendizaje, ¿no? Y que el approach para aprender es diferente, ¿no? Entonces no es lo mismo esos onboardings, ¿no? Que decíamos, vamos a estar 2 semanas haciendo a todo el mundo exactamente lo mismo, y a un ingeniero le haremos lo mismo, a uno de finanzas le haremos lo mismo y a un director general le haremos lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí sí que es verdad que muchas organizaciones están empezando a hacer esos learning path muy adaptativos y para que la gente realmente empiece a utilizarlos en ciertos momentos que los necesita, ¿no? Porque si no, la sobreinformación también es compleja, ¿no? Yo creo que ahí hay un punto interesante, que eso sí que lo aporta la tecnología, porque si no lo que hacíamos era juntar a todo el mundo en una sala, se le hacía el speech y hasta luego, ¿no? Y como mucho grabamos, ¿no? O sea que ahí hay un buen punto y yo creo que una buena palanca. vale, muy bien. Sí, outra coisa também eu creio que saturar a gente que acaba de entrar na empresa com muitíssima informação no princípio, também não entras e já estás tão sobrepassado com tantas coisas que eu sempre me quedo pensando quanto realmente vale isso, sabes? Não, não sei, eu vejo como algo mais orgânico, mas definitivamente é algo que não se pode saltar, não? Um bom onboarding. Vale, pues pasamos a una siguiente fase, ¿no? En el journey de aprendizaje, desarrollo, ¿no? Que ponemos, sí, hay 2 casos aquí, son muy divertidos estos, con The Foundry, de quizzes y, bueno, y juegos, ¿no? Que funcionan con empresas grandes, ¿no? João, ¿quieres comentar eso? Yes, just to give just a small note about Herman was saying that we need, before those processes I was talking about, that personalized some different journeys for different people. Of course, we need consulting services and expertise of companies like Ethicos to make some psychometrics profiling of the employees, just to give that quick note, because without that, we don't know the people we have in our company. So, and we can do nothing. So just to reinforce that. Okay, so in this slide, we are seeing another use case of gFoundry platform regarding the learning and development process. So this is some views, some screenshots of our quizzes and our learn content. In gFoundry, we invest a lot in a concept called micro learning. Okay, micro learning is like small capsules of learning that very agile, that people can consume on moving when they are moving. We invest a lot in small videos too,
So social learning, adaptive learning, because you know, I will not give them part two some ideas to new things to learn. If part two already know that those things, I need to watch what's the like skill gaps of each employee I have, and then I will transform my recommendations to that people. So this is very important, and that's we do in Gfoundry all the time. Okay, so again, so we need to adapt, we need to segment, we need to give people different things regarding different needs. Okay, just I'm repeating myself, but I think it's very, very useful and very important to reinforce. Okay, so the next slide. Minutito, okay, tenemos so una yes. pregunta. Tenemos una pregunta, ¿vale? De Alexandra Ravni, para los que queráis responder, ¿no? ¿Cómo crees que la transformación digital ha afectado la comunicación entre los empleados? En 10 segundos nos ha dado una herramienta tan maravillosa como Slack a nivel de comunicación. En su sector, una pequeña revolución. ¿Lo usa todo el mundo? No, pues totalmente minoritaria la aplicación todavía. Pero ya solo con eso, quien haya implementado una herramienta de ese estilo, le ha cambiado la comunicación interna entre empleados de una forma increíble. Ok. Germán. Ana, por favor. Ana, sí. El problema es que Ana vive en dos mundos. Yo te Ya, yo diría también, que yo Discord también. está estupendo, pero por otro lado te digo que lo que se usa en salud es el WhatsApp. Y ahí nos hemos quedado. No, pero mira, WhatsApp está muy evolucionado en muchos mercados como herramienta business. Aquí Sí, es la ahora le herramienta... están dando un boost Sí, en el business, etcétera, sí. Pero en sí. cuanto te sorprenderías la cantidad de consultas que se hacen por WhatsApp. Por WhatsApp personal, ¿no? El WhatsApp de toda la vida, sí. Entre profesionales, ¿eh? Mismo. Sí. Y es una pena porque en su segmento Telegram da muchas mejores funcionalidades. Sí. Es It's curioso. more safe. Maybe it's more safe even. So I don't know. But Sí. Telegram is even more Ok. safe. Bueno, vamos ahí. Emilio, Slack, a ver, realmente nos encanta, pero cuando en algunos casos hay demasiadas herramientas de comunicación, ¿sabes? Hay el Slack, el WhatsApp, después no sé qué, el Skype, el Messenger, no sé qué, y realmente es un poco una saturación, pero Yo estoy contigo. ¿no? Bueno, en nuestro caso específicamente es un caso de que tenemos que limitar, si no nos ponemos locos así totalmente, ¿no? Cada uno va con la que es más fácil, pero Slack realmente creo que está, bueno, en tecnología, ¿no? En startups, scale-ups, Slack es muy adoptada, pero yo creo que hay que simplificar un poco. Yo rompiendo una lanza por Emilio, yo creo que es lo mismo. La tecnología es buena, pero es que las personas que lo utilizan a lo mejor no lo utilizan de la manera adecuada. Es decir, cuando en Slack ponemos buenos días, pues no sé, a lo mejor no sé si me entiendes, ¿eh? O sea, es decir, hay un punto de comunicación que hay que entender lo que se tiene que comunicar, lo que no se tiene que comunicar. Esto de comunicarlo todo a todo el mundo y siempre no es transparencia tampoco, que hay veces que tenemos ese punto, ¿no? Y hay que entender también qué tipo de comunicación utilizamos en esa parte, ¿no? Yo estoy contigo, Patu. Mi WhatsApp, por ejemplo, es una broma. O sea, es decir, y no voy a entrar en los grupos de padres si tenéis hijos, porque es otro tema. Pero os aseguro que no es necesario ciertas comunicaciones, digámoslo así. Sí, creo que grupos de familia, grupos de padres, padres no sé qué, es que veo, mira, no sé, ahí vamos. Vale, Jorge pregunta aquí, Next Great Technology. Vamos a dejar un poquito más adelante porque vienen más cositas, ¿vale, Jorge? Ya lo pongo enseguida. Ok, en el Employee Journey, la parte de reconocimiento y recompensas. Reconocimiento, ¿quién no quiere, no? ¿Quién no quiere ser reconocido? I think in my perspective is a new form or another form of feedback. So we are talking recognition, feedback, and we need to and we want to help increase employee motivation and engagement, and to foster a culture of recognition, of course. So and it's another tool to do that. I don't know if my colleagues agree, but I think it's very, very important to be recognized. Ya, sí. ¿Cómo hacer eso bien?
Germán, tú que estás ahí en el campo, en este A ver, departamento. el mundo engagement es... Mira, voy a intentar, si me dejas un minuto, explico una cosa Sí, como muy rápida, Patu. vale, Es sí. decir, en los años 80 los americanos invirtieron billones, con B, ¿vale?, en motivar a los empleados, ¿no? Ponían una campanita, ¿no? Hacían cosas como muy americanas, perdóname la expresión, ¿no? Muy norteamericanas en este caso, que nadie se me ofenda. Hubo una corriente psicológica bastante potente que dijo, esto no acaba de funcionar, ¿no? Empecemos a trabajar en el compromiso. Diferencia entre motivación y compromiso, yo siempre la explico igual. ¿Por qué la gente invierte en compromiso? Porque el compromiso, yo no sé, yo cuando mis hijos eran más pequeños y se levantaban a las 4 de la mañana llorando, ¿cómo creéis que estaba mi compromiso, mi motivación para cambiarles el pañal? ¿Alto o bajo? Paupérrima, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Cómo estaba mi compromiso? Muy alto. ¿Qué hacía que hiciera las cosas? El compromiso, ¿no? Ahí empezamos a trabajar en compromiso. ¿Qué sucede el compromiso? Que se basa en diferentes conceptos que son complejos, que no vamos a entrar aquí. Pero uno de ellos es el reconocimiento, ¿no? Una metodología de Gallup que es interesante, que hay una serie de preguntas que te miden el compromiso, que te dice, ¿has sido reconocido en los últimos 7 días por alguien de tu organización? En los últimos 7. La mayoría de gente dice que no. Entonces ahí la tecnología nos puede ayudar, ¿no? Porque ese reconocimiento no es decir, y cuidado con el reconocimiento de reconocer cosas absurdas, ¿no? Es como si yo le digo, Ana, muy bien enviado ese email. Ana me dirá, hombre, pues tengo una experiencia que si me dices eso, pues a lo mejor me estás ofendiendo, ¿no? O buen trabajo, no sé, bien hecho la agenda de la reunión, pues te puede ofender. Entonces, ese reconocimiento tiene que ir en línea un poco con esa capacidad que tienes y eso es lo complicado y es donde la tecnología nos puede ayudar. Perfecto. Ok, vamos un poquito aquí más. Estoy calculando el tiempo y queremos llegar a la gamificación. Tan, tan. Aquí, Okay. sí, sí. Okay, La just a quick gestión, note. Yeah. sí, quick notes. So this is quick notes, very fast. So we think, and our experiences says that so we sometimes making a call to ideas using our employees could be very, very interesting and important to give a voice, okay, to our community. And sometimes employees can give us some important insights and ideas, and some of those ideas can be transformed into real new businesses, new ways of doing things. So it's very important. I think it's a very cool Yeah. phase. So onboarding and adoption of new Sí. technology, because Gfoundry can help even a company to adopt new, so very hard and new, those big softwares like those big complicated and softwares, expensive software. Yes, in Spain, I think you use a lot A3 software and SAP, of course, Microsoft. So Salesforce and everything, yeah. Everything. So we can help and making some very cool and sexy adoption journey to help people. Yo creo que hay un poco esa idea de que la innovación tiene que venir de la mano de software caro, ¿no? Tal vez. Y creo que ahora se empieza a cambiar porque empieza a ver gente haciendo software bueno y que no tiene que costarte mínimo 100.000 euros una implementación, ¿sabes? Tenemos que huir de los painful softwares, ¿sí? Y eso es importante, o sea, es decir, hay que tener una acotación mejor, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero aquí a veces es un poco tan absurdo que hace falta otro software para ayudarte a usar el software, ¿sabes? Porque, no, sí, porque al fin cuando ves esa curva, ese rota es tan acentuado que no llega nunca a subir otra vez, ¿sabes? Tarda mucho. Y realmente acortas un poco, lo hace un poco más compacto, pero la gente necesita ayuda también para eso. Sí, muy bien. Vamos llegando aquí. Ok, feedback. Emilio, la gente quiere escuchar feedback. ¿Las empresas quieren escuchar feedback de verdad? Lo que no, a ver, en verdad no. Si la pregunta es en verdad, no. Lo que ocurre es que el feedback también hay que enseñar a cómo hacerlo de una forma adecuada. O sea, un feedback de arriba hacia abajo, del directivo al empleado,
que no sea adecuado puede desmotivar muchísimo. En vez de intentar solucionar qué es lo que se busca, puede hacer una desmotivación completa y absoluta si ese feedback no se da. Entonces, parte de ese liderazgo también tiene que ser cómo transmitir el feedback de una forma adecuada a los empleados y los empleados tienen que sentir que tienen confianza y seguridad de que el feedback que van a traspasar no les garantice ser despedidos el mes que viene. Con lo cual, en ambas partes de la cadena hay que intentar plantear que, por un lado, sea seguro y haya confianza por parte del empleado hacia arriba y del empleador del alto directivo que tenga dentro de esas dotes de liderazgo una capacidad de aportar un feedback que realmente sirva para mejorar, aumentar la eficiencia y no para desmotivar, que por cierto es lo que te puedes encontrar más fácilmente. Sí, sí, sí. Ana, ¿cómo funciona el loop del feedback en la sanidad? ¿Qué nos puedes decir de Bueno, lo es que que has se ha visto? abierto una caja de Pandora muy grande. Pensad que salud de momento tenemos una circunstancia muy particular, que es que hubo el COVID. Entonces, a raíz del COVID hubo una transformación digital muy importante en salud que no era era esperada en parte, pero desde luego no era en un ritmo en el cual normalmente se querrían hacer las cosas, ¿vale? Fue muy de sopetón. Entonces tenemos además una workforce que está muy cansada, todavía no nos hemos recuperado y en los próximos 5 años vamos a perder una gran cantidad de médicos y enfermeras porque se van a jubilar. Entonces, yo creo que ahora mismo los retos que tenemos en salud en particular igual no son tan fijos como ¿no? responder a feedback o lo que sea, sino que tenemos como unos retos que son un poquito más diferentes de enfocar, diría yo, en cuanto a añadir nuevas tecnologías ahora mismo. Sí, sí, es un caso bastante especial, eso sí, sí, sí. También me gustaría simplemente hacer un punto sobre lo que habéis dicho antes de recompensas y tal, y añadir el punto de lo que sería la motivación extrínseca versus la motivación intrínseca. Dar reconocimiento y dar recompensas nos afecta a la motivación extrínseca, que viene a ser lo que viene de fuera. Entonces, en salud también intentamos, y en aprendizaje también, en e-learning, también nos gusta mucho intentar recompensar los esfuerzos que se hace para que tú veas ese progreso, para que tú veas ese avance continuo, ¿no? Y eso como que va más hacia la motivación intrínseca y lo que puedes conseguir de una persona tirando de ella misma, por decirlo así. Sí, bueno, sí, sí, muy buen punto. Estamos casi ahí, compensación y beneficios. Okay. Ok, So, ¿hasta qué punto hasta qué punto la compensación o los beneficios hace con que realmente uno se quede en un puesto? yes. The point here and the Sí, difference regarding what some companies do is that we make some games to make employees choose the right things they want to, or the things they give more value, you know, the things they want to, because sometimes managers and top managers and the board decide what perks they want to give to their employees, and sometimes that's not sí. Sí, the best thing to do. So we make some games like this, like a Tinder, you know. Okay, do you like more this or this? We can do this much more Much more agile fun and agile. more fun. Yeah. But That's the thing, João, this question, what's your favorite benefit? Paid vacation or perks? What a question. Vacation, of course, no? I think. Yeah, I think you can do whatever you want here, and it's just a little. Hermano, ¿qué opinas? ¿La gente quiere más tiempo o quiere más perks? ¿Quiere más otras cosas? ¿Sabes qué pasa? Que depende mucho de la cultura organizativa. Yeah. Mira, esta mañana estaba en una empresa que ponía como beneficio purificador de aire. Wow. ¿En serio? Very strange. Pero la empresa estaba en China, ¿lo entendéis? Ah, vale. Es decir, dependiendo tu entorno y tu cultura, el respirar aire puro puede ser un beneficio, ¿no? El tener agua puede ser un beneficio. Tener agua limpia es un beneficio. Claro, ¿qué quiere decir con esto? Yo he vivido con muchas startups que decían, y esto lo hemos vivido todos, vacaciones ilimitadas, que me encanta esta trampa.
Porque Es esto, una trampa, ¿no? Claro. vacaciones ilimitadas. Normalmente la gente suele coger menos. Es curioso, ¿eh? No más, coge menos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la compensación y beneficios tiene que ir muy ad hoc, ¿vale? Con tu cultura, con tu organización y con el tipo de talento que quieres atraer en base a tu mercado, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo la compensación que puede, por ejemplo, en el sector salud, Ana, pues no es lo mismo el que te obliga a trabajar en turnos, ¿no? Y el que te haga tener guardias, ¿no? Que a lo mejor un beneficio puede ser que no haces turnos y eso es un beneficio enorme, ¿no? Para algún colectivo. O para otro puede ser que tenga un bonus, ¿no? Brutal y ese bonus le linkará, ¿no? Entonces es un campo muy, muy abierto que cada vez yo creo que vamos a tener que trabajar más ahí, ¿no? Porque vamos a tener que ajustar la C&B muy ad hoc a lo que quiera elegir cada uno, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? El cómo personalizamos un criterio de C&B dentro de una organización grande, que eso es complejo, ¿eh? Porque hay relaciones laborales, hay una serie de Sí. derechos. Entonces, yo creo que vamos hacia allí, porque en un modo vital, en un ciclo vital, para ti puede ser una compensación, pues que puedas ir a buscar a tus hijos al colegio todos los días, ¿lo entiendes? Para otra persona puede ser que a lo mejor pueda, no sé, tener más vacaciones, ¿no? O sea que Sí. ajustarlo básicamente sería el resumen. Vale. Vamos rapidito aqui, Jorge, veo tu Claro. pergunta, depois volvemos a ella, vale? Pero me gustaría que habláramos un poco de la gamificación. Aquí tenemos una crack de la gamificación, que es Ana, Yes. y tenemos un crack de la tecnología de gamificación, que es João. So I will do it Entonces, very sí, quick. Okay, very quick. So we have our gamification engine, so we can gamify almost everything in our platform. So it's a decision of our client, of course. Some of our clients don't use gamification for some parts of some processes. Some of them use gamification all over the place. So we can make some boring HR processes very much more interesting, more easy to do. So, and it's the main purpose of this type of methodologies, okay, or yeah, techniques. But I think we need to give voice to Anna Sort, yes, because Anna Sort is exactly. the main expert In this, in this Ana, topic. can you share So now? let's go. Yes, let me find click. There. Okay. Ok. Give me a second, I need to press play and I couldn't because of course there was a line in the middle. Anyway, so when we do gamification, as I said earlier, we talk a lot about the user and how the user needs to have the gamification personalized to them. Our gamification has a very clear objective, which is behavior change. So we do it in a very specific way. And to explain this, I think the easiest way to convey the idea is to use an analogy. So I don't know how many of you know this car. Ay, perdón, ¿por qué estoy hablando en inglés y nadie me ha dicho nada? Buena pregunta, Ana. For me it's better, but Estaba ahí. for me it's much better, but I think ¿No? Es, Todo el es mundo que, en plan de, mira qué bien. estamos súper bien. Sigue. Vale, vale. Bueno, la analogía, como el proceso del cambio de comportamiento es complicado y entender cómo eso se liga a lo que luego una persona ve en un software o lo que sea, lo más fácil es explicarlo con una analogía. Entonces, me gusta mucho usar el ejemplo de Citroën. Seguro que muchos de vosotros conocéis este modelo de Citroën que se llama Citroën Cactus. Cuando salió al principio era como muy diferente de ver, de un coche diferente. Fue porque Citroën preguntó a sus clientes qué era lo que más les molestaba de comprarse un coche nuevo y la mayoría dijeron que los rayazos, los primeros rayazos duelen mucho al corazón. Y entonces pues dijeron, vale, pues vamos a crear un coche que no se raye, y este es el ejemplo del coche que hicieron. ¿Qué hicieron? Tenían un problema, crearon una solución que desconocían por completo cómo eso iba a impactar. Es decir, no sabían si a la gente le iba a gustar, le iba a no gustar, le iba a parecer la mejor idea del mundo, le iba a parecer una tontería chorrada soberana. Entonces aquí no controlan los resultados. Nosotros al principio, cuando creábamos gamificación, seguíamos un poco este ejemplo. O sea, queremos que la gente entre en esta plataforma, ¿vale? Pues vamos a poner esto que es muy chulo y así entrarán más. Tú ves un problema, generas una solución que tiene un impacto, la mayoría de veces siempre era positivo, pero no controlas
cómo va a ser de positivo o no. Entonces, imagínate que tú lo que haces es decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué se le raya a la gente ese coche? ¿Es porque se aparcan en el súper súper cerca de la puerta en vez de 20 metros más para allá que no hay nadie? ¿Es porque viven en una ciudad donde en un barrio pues un poco así, donde pues tienen que aparcar en la calle? ¿Es porque tienen un parking súper pequeñito o porque tienen un parking bien pero el de al lado tiene un coche súper grande y pues tal? Entonces, analizando los comportamientos, podemos entender mejor el problema. Entonces, lo que hacemos mucho en Play Benefit es que miramos entender esos problemas, los capturamos cuando hacemos las sesiones con usuarios o incluso simplemente basándonos en los datos que nos dan ya la empresa. A partir de ahí los ponemos en lo que sería el Logic Model of the Problem, el COMBI, que lo que busca es entender esos problemas, de qué comportamientos vienen y generar comportamientos deseados. Pues si te aparcas pues, delante del súper, te tengo que hacer aparcar 20 metros más para allá para que no te rayen el coche. Y a partir de aquí es cuando empiezo a buscar qué te puede motivar, qué te puede dar la oportunidad de hacer ese comportamiento o qué te puede dar la capacidad de hacer ese comportamiento de aparcarte 20 metros de la puerta del súper. Para poner el ejemplo es así y simplemente para explicaros un poquito varios casos diferentes que se me podían ocurrir, pues por ejemplo, este estudio teníamos un reto que era aumentar la notificación. Lo he hecho así un poco por secciones, como esto es transformación digital en diferentes niveles. Por ejemplo, era un público muy joven y era para que avisaran una vez se había diagnosticado una enfermedad de transmisión sexual, porque había una epidemia que si llegan a ser zombies nos morimos todos. Entonces, gracias a crear este pequeño estudio, en esa parte donde la epidemia estaba brotando muchísimo, se consiguió frenar un poco el brote y aumentaron las notificaciones a parejas, exparejas, por un 80%, o sea que salió muy bien. Aquí veis un poquito, al final lo que creas con solución no es tan importante como lo que buscas generar. Entonces, por ejemplo, era un e-learning y el reto que tenían era que la gente completase el curso. Tenían este tipo de gente entre 35 y 45 años, médicos, que les hacen muchísima formación y querían hacer una formación un poco diferente. Entonces, pues tenían casos que pues visitaban pacientes y tenían como sus cosas que les permitían cierta flexibilidad a la hora de medicar a los pacientes o tomar decisiones con ellos, con lo cual pues al final pues ibas aprendiendo a quién dar ese tipo de medicación específico y a quién no darlo. Lo que veis es un poquito el recorrido, ¿no? Desde cómo se sacan los problemas trabajando con la empresa, luego un poquito cómo se hacen estos frames o estas explicaciones y luego cómo se añade o se crea software para quitarlo. Para entregarlo. Entonces, la rehabilitación, en este caso, el reto era entrar cada día en un público bastante mayor y entonces aquí trabajamos cómo poder llevarlos a que entrasen cada día. ¿Por qué a Play Benefit le gusta una tecnología como Gfoundry? Pues muy fácil, no siempre se tienen los recursos, sobre todo para generar un software desde cero. Gfoundry permite de manera relativamente sencilla que se pueda hacer igualmente la parte del cambio de comportamiento y tal, se mantiene, se puede explorar igual y luego te permite adaptarla a lo que ellos tienen como hecho de software, por lo cual a nosotros nos parece un partnership genial porque permite igual ponerlo en más sitios de los que si no, pues nos quedaríamos sin. Y eso es todo. Yo soy muy breve siempre hablando. Si hay preguntas, luego que me pregunten. Vale. Ok, Ana. Muy bien, fantástico, super guay. Es una forma de ver todo eso muy, no sé, refrescante. Y está bien también porque Gfoundry también como tecnología es capaz de dar vida a todo eso, ¿sabes? Es muy interesante. Pues, pasamos un minutito. Tenemos últimas notas, remarks, una palabrita final.
We have a Q&A right now, a question from Georgia Gomez. Sí, So... tenemos una que es la anterior, pero a ver, estamos hablando de la compensación de beneficios que va evolucionando hacia el employee experience. ¿Cómo está influenciando la tecnología en ese cambio? Germán, todos te miramos. Yo creo que la tecnología lo que está haciendo es sacar muchos insights, muchos datos para entender qué quiere la gente. Y eso es una manera rápida, en vez de estar preguntando a todo el mundo qué quiere, ¿no? Yo creo que es bueno el sacar ese punto, ¿no? Y de ahí, pues sí que es verdad que eso se va a adaptar, se va a linkar y cada vez las empresas trabajan más en ese punto, ¿no? De linkar lo que quiere la gente con la realidad organizativa, que esto hay que decirlo a veces, o sea, nuestra realidad organizativa a veces no casa con lo que quiere la gente, ¿no? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Empresa industrial en el cual tenemos fabricación y producción, ¿no? Y la gente dice, no, yo quiero trabajar desde mi casa, ya. Pero es que a lo mejor esa cultura lo que quiere es que todo el mundo se sienta igual y se sienta junto y se sienta de esa determinada manera. Y hay gente que dice, oye, es que mi trabajo lo podría hacer desde mi casa, pero el operario no, ¿no? Y cuando estás dentro de una cultura, lo que tenemos que intentar es que también esa cultura esté alineada, ¿no? Entonces ahí hay un punto de discusión bastante grande. ¿Qué aporta la tecnología? El entender qué quiere la gente, que yo creo que eso es súper rápido, ¿no? El decir, oye, ¿qué quiere la gente? Esto. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿No podemos hacerlo? Digámoslo, que también es bueno. ¿No podemos hacerlo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo podemos adaptarlo? ¿O lo haremos en 3 años, lo haremos en 4, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran avance, ¿no? Fíjate, por ejemplo, yo creo que softwares como los que tenéis vosotros se miden también incluso para medir diversidad e inclusión, que hay un gran tema ahí, ¿no? O sea, todo el tema de diversidad, equidad e inclusión, que realmente a través de los criterios ESG va a venir, ¿no? Y hay empresas que dicen, ¿y cómo medimos esto ahora, no? Pues bueno, hay softwares que te pueden ayudar, como es el caso del vuestro en este punto. Vale. Hay una otra pregunta de Víctor Condominias. Yo creo que es más para Ana y João. ¿Qué opinión tenéis sobre la gamificación para generaciones como los baby boomers? Yo aquí tengo que decir que lo que cuando hablamos de gamificación, al menos para nosotros en Play Benefit, como hacemos cambio de comportamiento realmente es cómo gestionamos las capacidades, oportunidades y motivaciones que tienen las personas para conseguir el comportamiento deseado. Entonces, lo que se transmite luego en cuanto a software visual, es decir, si es como más como un videojuego o menos, que he intentado poner un ejemplo que era como más como un videojuego y otro que era como si fuese una aplicación como normal, ¿no? Puede ser incluso una aplicación como WhatsApp, o sea, que no tienes ningún input que te diga que eso está gamificado. Entonces, depende muy mucho de lo que necesites y del objetivo que tenga la empresa, se hace más de una manera u de otra. Obviamente, lo que es fundamental es asegurarte que lo que tienes en cuenta son eso, las capacidades, las oportunidades, las motivaciones que tiene esa persona para llegar a realizar ese comportamiento en particular. Otra pregunta aquí también para Ana, para João. ¿Crees que la gamificación encaja en todas las empresas? Bueno, Claro, Emilio y Germán también pueden. si lo miras como cambio de comportamiento, la respuesta es si tienes una necesidad de que si tienes un grupo de personas que ahora mismo no está haciendo X y tú quieres que haga X, la respuesta es sí. Sí que necesitas tener ese movimiento o eso que les permita hacer eso. Entonces, desde ese punto de vista, sí, pero ya te digo, como nosotros vemos la gamificación como algo muy holístico, no necesariamente el output es un videojuego, es algo que es altamente visual. Depende del caso. ¿Qué opinas, Emilio, tú? ¿Tú crees que gamificación es para todas las empresas? ¿Encaja en todas las empresas? ¿Cómo ves? Hablaba antes Germán acerca de la personalización, totalmente alineado con lo que comentaba anteriormente, pero también tenemos que intentar no perder de vista un poco el norte. Yo estuve muy a favor de, por ejemplo, el salario emocional personalizado, pero el principal salario que le gusta a todo el mundo y más contento pone es el salario económico que recibes al mes. Entonces, gamificación sí, personalizada sí. En muchos casos la gamificación va a ser
cosas muy básicas porque no se puedan implementar otras cosas, con lo cual no olvidemos que la mejor gamificación y el mejor salario emocional es el salario a final de mes que esté alineado en el mercado o preferiblemente superior, y a partir de ahí pues hagamos gamificación según cada puesto, cada departamento, cada empresa y cada sector. Germán, veo una sonrisita aquí. No, es que ha abierto un melón que es muy grande. Sí, Y es como, sí, no, estoy sí. contigo, no, estoy contigo. O sea, como dos cosas muy rápidas, ¿no, Emilio? El tema del salario es un tema muy complejo, ¿vale? Porque normalmente la gente siempre tiene una percepción de que debería recibir más, ¿no? En base al mercado, en base a todo, ¿no? Hay una gran frase, ¿no?, en People Management que dicen que el salario desmotiva más que motiva, ¿no? Porque al cabo del tiempo el salario tal, ¿no? Y estoy de acuerdo con el salario digno, ¿no? Sí que me gustaría cambiar un poco la percepción de cuál es nuestra contribución a el objetivo, a la producción, a ciertos puntos, ¿no? Porque ahí también mucha gente diría, ostras, pues a lo mejor, ¿no?, me están pagando de más. Y puede pasar, ¿eh?, que mucha gente, te lo digo yo, que entramos como consultora y decimos, pues a lo mejor tienes un salario muy alto para lo que estás contribuyendo. Ese es un punto, ¿no? Pero lógicamente el salario es fundamental y estoy contigo. Y el segundo punto, diciendo lo de Ana, mira, a mí me gusta hacer un símil muy, muy importante. Mis hijos tocan música, ¿no? Y en español decimos, ¿qué decimos? Tocar. La guitarra, tocar. El piano, tocar, ¿no? En francés, en cambio, se dice jugar. En inglés, ¿qué decimos? Play, ¿no? Yo creo que ese punto es el cambio un poco que mencionaba Ana. Yo creo que cualquier organización está abierta a gamificarse, cualquier organización, cualquier edad. Creo que tenemos un gran problema como sociedad, que cuando somos pequeños jugamos y en ese juego hay aprendizaje. Mira, hace poco hubo un estudio muy bueno que decía que la manera de jugar que tienen los padres con sus hijos hace que sus interacciones futuras sean mejores, ¿no? Porque están como en un campo de pruebas y tienen ese punto. Entonces, ¿por qué no llevarlo a la empresa? Es de lógica y de cajón, ¿no? Entonces, en ese punto os diría que toda organización se puede gamificar en base a que lo entienda, que eso yo creo que Ana estará ahí trabajando en que entiendan qué es eso y que no es simplemente el pasarlo bien, sino que tiene un impacto directo en toda la parte conductual y esa parte conductual pues tiene un impacto directo en los objetivos. O sea que ese sería el punto. Perfecto. Y João, para Very terminar, well. que Yeah, Herman and Handa have said it all, so I don't have yeah, much more sí. things to say, but yeah, in our case, like regarding software or G-Foundry technology, we can implement gamification with just a few ingredients and with a very simple approach, or something more complex depending on the type of employees we have, or the ages, I don't know. So it's going to be Okay. very adapted to the kind of company and persons we have. Ok. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, Yeah. muchísimas gracias a todos los que han venido, muchas gracias por las preguntas. Está grabado, tenemos el material, vamos a preparar algo para enviaros, ¿vale? Pues quedemos en contacto, creo que estamos todos también por LinkedIn aquí y vamos pues generando ese contenido. Muchísimas gracias. Ed, obrigado, very interesting, thank you, muy interesante, gracias. Ok. Todos los idiomas. Ok, muchas gracias. Chao. Bye bye. Bye Chao a todo el bye. mundo. Gracias a Gracias por todos. venir. Que vaya bien, un placer. Hasta ahora. Placer, Igualmente. chao. Chao.